corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para recibir, Jesús, que tu palabra, Señor, hable, Jesús, a nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, sea la virtud, Dios mío, de tu Espíritu Santo, Señor, el que trate, Señor, con nosotros en este día, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Voy a leerles un versículo, hermanos, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Diga conmigo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Una vez más. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria al Señor. Voltíese a su hermano y dígale: yo quiero vivir en libertad. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. I want to live in freedom. Tomen su lugar, hermanos, dándole la gloria a Jesucristo. No hay cosa tan más linda, hermanos, de poder estar experimentando o viviendo lo que es en continua libertad. Y el Señor, hermanos, nos lo reenfatiza en una y otra manera, que Dios quiere que usted y yo vivamos continuamente libres. Recordemos algo muy importante y tengámoslo bien presente en nuestra mente. Lo único que nos puede esclavizar a nosotros es la desobediencia a Dios, que nos lleva a pecar. Acuérdese de eso. Eso es lo único que nos puede esclavizar. Así es que mientras nosotros, hermanos, queramos vivir en esa libertad, lo único que el Señor busca de usted y de mí es que seamos obedientes. Seamos obedientes. Hemos estado hablando, hermanos, en estas últimas 2 semanas acerca de lo que es la libertad. Y hemos mencionado cómo una forma muy sutil uno puede llegar a ser esclavo sin darse cuenta de que está haciendo cosas que, o más bien, no está haciendo cosas que debería de hacer. Es una de las maneras. La otra de las que mencionábamos, hermanos, la semana pasada era cuando nosotros hacemos cosas que directa o indirectamente dañan a nuestro prójimo. Esa es otra manera como nosotros podemos llegar a estar en una posición de esclavitud. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar brevemente lo que son las cosas que pueden, vamos a decir, estar siendo relacionadas directamente con Dios, No solamente es que me esté dañando yo, o no es en este caso que esté dañando a otros, sino que estoy haciéndolo de una manera directa contra Dios. Mire, el Señor cuando le dan el libro de la ley para leerlo en el libro de Lucas, y el pasaje que lee es lo que Isaías había escrito, que es el capítulo 61 de Lucas. Parte de la lectura, dijo el Señor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y principalmente a poner en libertad a los oprimidos. En lo que vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos, hay veces que nosotros, cuando nos detenemos a analizar, porque la Biblia para nosotros, recuérdela, usted siempre y yo tenemos esto en mente, véalo como un espejo. El espejo, cuando usted va y se mira frente al espejo, va a mirar su condición, cómo está, si anda despeinado o qué sé yo, cómo esté la condición, el espejo en alguna manera le va a enseñar. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios es ese espejo para nuestra vida, que nosotros tenemos que mirar nuestra condición. Y escuche bien esto:
Si mi condición al mirar la palabra de Dios está bien, es motivo para que yo le dé la gloria a Dios. ¿Me escuchó bien? Si mi condición está bien de acuerdo a lo que estoy mirando en la palabra de Dios, yo por naturaleza le debo dar la gloria a Dios. Amén. Ahora, si mi condición no está bien en ese momento, entonces lo que el Señor me enseña es que sencillamente me arrepienta, en otras palabras, me detenga y diga como el Señor le dijo a aquella mujer, no sigas haciendo lo mismo. ¿Me explico? Entonces, la forma en la cual nosotros podemos pecar directamente con Dios, hermanos, lo mirábamos y hemos estado hablando acerca de los 10 mandamientos. Hablábamos acerca de los últimos 6 mandamientos, que es de honra a tu padre, que no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu hermano, y el último, no codiciarás. Los primeros 4... Fíjense bien lo que le voy a decir. Los primeros 4 mandamientos, hermanos, entonces hoy los vamos a mirar del cuarto al tercero y nos vamos a ir así al segundo y al primero. En el cuarto mandamiento, lo que el Señor enseña, dice al pueblo, hermanos, le dice, 6 días trabajarás y el séptimo lo reposarás, lo descansarás, lo santificarás para el Señor. Cuando uno se pone a analizar, hermanos, y estudiar un poquito más a detalle las Escrituras, las cosas que están escritas en la palabra de Dios, todo tiene su propósito. ¿Por qué? No está nada más escrito nada más porque sí, sino que detrás de todo ello, Dios tiene propósito. Y en esto, hermanos, de lo que es en el aspecto de lo que es el día de reposo o el séptimo día, lo vamos a analizar en 2 maneras. Mire, primeramente, dése cuenta de esto. Humanamente, el ser humano necesitamos descansar para recobrar nuevas fuerzas. Es por esa razón que normalmente vamos a decir, pues dormimos un promedio de 8 horas. Unos dormimos más, otros dormimos menos, pero eso es lo que necesitamos. El descanso físico, hermanos, es algo, vamos a decir, básico e indispensable para mantener una buena salud. Si usted y yo no tenemos un descanso suficiente, hermanos, lo más seguro es que haya posibilidades que nosotros nos enfermemos. Y obviamente si hay algo que Dios no espera es tener un pueblo todo enfermo o todo enfermizo continuamente. Dios no busca eso. Entonces, si lo miramos número 1 por el lado del descanso físico, le dice el Señor, tú vas a trabajar 6 días y el séptimo lo vas a ¿qué? Dígalo fuerte conmigo, ¿lo vas a qué? Descansar. Y juntamente con ello dice, lo santificarás. O sea, lo vas a descansar, pero al descansarlo entonces lo vas a santificar. Hemos dicho esto, hermanos, la palabra santidad o santificar viene de santidad y la palabra santidad viene de santo y la palabra en sí ser, como dijo el Señor, ser santo es separar, fíjese bien, por un lado es separarse del pecado o alejarse del pecado y por otro lado es dedicarse al servicio exclusivo de Dios. ¿Me escuchó bien? Y en esto, hermanos, nosotros, cuando el Señor le dice al pueblo, le dice, el séptimo día tú lo vas a dedicar exclusivamente para el servicio del Señor. En otras palabras, hermanos, nosotros miramos, y este es el patrón que el Señor dejó escrito cuando dice que al sexto día, reposó o terminó toda la obra, y en el séptimo descansó. Y aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. Aquí vamos a ir en Estados Unidos regularmente, la semana se ha hecho de trabajar 5 días y descansar 2 días, ¿no? Algunos. Otros trabajan los 6 días y hay quienes trabajan los 7 días de la semana. ¿Será ese el propósito de Dios?
cuando uno lo mira, como menciono, número uno, por el lado físico no es el propósito de Dios para usted ni para mí. Y número dos, sobre todo por el lado espiritual. Entonces, en el día, hermanos, que si yo digo, ok, este día lo voy a dedicar exclusivamente a lo que son las cosas de Dios, entonces aquí, hermanos, es donde nosotros, fíjense bien, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros entendemos el beneficio o la bendición que Dios tiene para nuestra vida, cuando nosotros tomamos la decisión de dedicarlo para ello, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de todas las bendiciones que Dios va a acarrear con ello. Mire, sabemos que tenemos los trabajos cotidianos de todos los días, de toda la semana. Normalmente la persona cuando descansa, pensando otra vez en el trabajo, cuando uno descansa, la mujer se pone, por ejemplo, a lavar, que a limpiar la casa y hacer todos los quehaceres básicos de la casa, ¿no? Y el hombre se pone a hacer lo que son los quehaceres, o no los quehaceres, sino las cosas que no hizo durante la semana. Pues hoy tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a arreglar esto, cosas así que uno no hizo durante la semana. Ahora, si yo me voy al principio que Dios enseña, le mandó eso al pueblo que hicieran así. ¿Qué le manda al pueblo? Al pueblo le dice, ¿vas a qué? Vas a descansar. Pero vas a descansar, número uno, por el lado físicamente, y número dos, que es lo principal, tienes que descansar espiritualmente. Y en eso, hermanos, cuando uno no hace eso, indirectamente o de una forma directa, uno está desobedeciendo al Señor. Y les dije a ustedes hace un momento, la manera más práctica o más sutil de estar uno en esclavitud es estar uno en desobediencia. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona no entiende lo que es este mandamiento, hermano, cuando no lo entendemos, entonces obviamente eso al desobedecerlo, queramos o no, nos va a traer consecuencias a nuestra vida. Porque el Señor les manda, ¿cómo se llama? El séptimo día santificar. Otra de las cosas que miramos es esta, mire. Cuando miramos nosotros dentro de lo que son los significados de los números, el número 7, una de las definiciones que se le ha dado es el número completo o el número de perfección. Entonces, al Dios mandar al hombre a que haga estas cosas, en otras palabras le dice, mira, yo necesito que hagas esto para que tú estés completo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entendemos, hermanos, como dijo Cristo en una ocasión muy claramente, precisamente cuando fue tentado, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les he compartido, hermanos, de cosas que normalmente como creyentes nosotros, de acuerdo a la palabra, debemos de hacer. Y una de las cosas que en lo personal yo he encontrado, pensando en cuestión de tiempo, el día más apropiado para nosotros hacer las cosas es el día que descansamos. Porque nuestra mente no está volando en que tengo que hacer esto, en cuestión de trabajo, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer ello, sino que mi mente la separo del trabajo y la concentro en el Señor. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer? Mire, por ejemplo, si usted, vamos a decir, quiere ayunar, el día más apropiado para que usted ayune es el día que descansa. Es el mejor día que usted lo podría hacer. Ahora, hemos dicho también, hermanos, que cuando una persona se propone, vamos a decir, ayunar, la idea no es nada más dejar de comer realmente, sino el propósito principal es dedicar más tiempo a las cosas espirituales. Ese es el propósito. Entonces, cuando nosotros, vamos a decir, descansamos y ya decido, por ejemplo, yo ayunar, ese día yo puedo dedicar más tiempo a orar.
Lo cual les he dicho también que la oración no consta de orar 5 o 10 minutos, sino cuando usted realmente quiere tener una intimidad con Dios, no es nada más así algo rápido. Requiere uno tomar tiempo. Y qué mejor cuando usted no tiene otra cosa que hacer. O si quiere usted estudiar la palabra y se quiere meter a fondo a estudiar la palabra, usted la puede estudiar con todo detenimiento. Con todo detenimiento. ¿Por qué razón? Porque ese día no tiene otra cosa más que hacer. Ahora, si nosotros vemos en las costumbres del pueblo judío, que fue a quien se le dio este mandamiento, ellos precisamente, esto es lo que ellos hacen. Desde el día viernes, porque el día completo son 24 horas, desde el día viernes a las 6 de la tarde, ellos cierran todo lo que son sus actividades de la semana. Y las abren o las vuelven a reiniciar, dijéramos, al siguiente día, después de las 6 de la tarde. Entonces, ¿este mandamiento estará allí nada más por estar o tiene propósito? Cuando uno lo entiende, hermanos, ¿tiene qué? Tiene propósito. Entonces, al no estarlo haciendo yo, sin darme cuenta, estoy desobedeciendo directamente al mandato de Dios. Directamente al mandato de Dios. El siguiente mandamiento, hermanos, que nosotros miramos, el Señor dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y en esto, hermanos, analizando la palabra de lo que es tomar el nombre de Dios en vano, uno de los aspectos principales nosotros lo encontramos, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo lo explica de una manera más amplia. Y la explicación de él es el Señor Jesús habla acerca de cuando hace unos juramentos. La Biblia nos dice a nosotros, hermanos, claramente que cuando nosotros prometamos algo a Dios, escuche bien esto, no tardemos en cumplir. El Señor lo dice de esta manera, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Y en eso cuando uno hace conciencia de esto, mire, fíjese cómo dijo el Señor. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y fíjese cómo termina diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y en esto, miren, hermanos, cuando nosotros hacemos votos o hacemos promesas a Dios, le digo, lo más sabio de nuestra parte, pues obviamente es ¿qué? Cumplirlo. Aunque por ahí yo en ocasiones he escuchado, dice, no, pues yo mejor no prometo para no quedar mal. Bueno, fíjese, déjeme decirle algo. El propósito de Dios no es que yo me quede con las manos cruzadas sin hacer nada, sino el propósito de Dios es que una vez que yo me comprometa a hacer algo, pues Dios espera que yo lo cumpla. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermanos, sobre todo, miren, yo sé que quizás a nosotros no nos suceda mucho, pero alguien decía por allá, te lo juro por Dios. ¿Me estás diciendo la verdad? Te lo juro por Dios que te estoy diciendo la verdad. Y muchas veces, aún esos juramentos, estaba usando a Dios como nada más como una protección para que le crean a la persona. Entonces,
si hay algo, hermanos, que Dios manda al creyente, a usted y a mí, que una vez, número uno, cuando yo prometo, lo más sabio es que, díganlo con ganas, que lo cumpla. Que mis palabras sean sí, sí o no, no. No es pecado que usted diga no. Como en aquella parábola cuando el Señor manda a los dos hijos, que se mandan a los dos hijos a trabajar, y uno de ellos le dijo, sí, sí voy, Señor. Y el otro dijo, no, yo no quiero ir. Y dice que después el que dijo que sí lo hacía, no lo hizo. Y el que dijo que no lo iba a hacer fue y al final lo hizo. Y dice el Señor, ¿de quién se agradará más de quién se agrada más el amo de estos dos? ¿De quien dijo que lo iba a hacer y no lo hizo? ¿O de quien dijo que no lo iba a hacer y al final fue y lo hizo? Entonces nosotros entendemos esto, hermanos. Mire, fíjense bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros aprendemos a ser fieles en las cosas pequeñas, la Biblia nos dice que el que es fiel en lo poco, Dios nos puede poner en lo mucho. Eso es lo que el Señor dice. Y luego dice en otra palabra, dice, porque si no se nos puede confiar lo terrenal, o sea, en las cosas pequeñas, dice, ¿cómo se os confiará lo espiritual? Entonces, les digo, hay veces que a nosotros de una manera muy fácil se nos ocurre comprometernos o se nos ocurre prometer y va que al último quedamos mal. Y obviamente eso, como seres humanos, eso se mira mal de nuestra parte. Qué bonito, hermanos, como por ejemplo cuando uno le pide uno a alguien y uno siente o tiene la confianza de tener esa confianza de que puede depender de aquella persona. Mas sin embargo, qué triste es cuando uno le pide algo a alguien y antes de que se lo pida ya tiene la posibilidad de que no se lo va a hacer. O sea, la persona cuando, vamos a decir, aprende a guardar su palabra, sobre todo ante Dios. Mire, ayer le comentaba a una persona, el servicio a Dios, fíjense bien, cuando nosotros, como el día de hoy vamos a tener bautismos, una pregunta que comúnmente se hace en estas ocasiones, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo le vas a servir al Señor? ¿Se recuerdan de esa pregunta? ¿Alguno de ustedes se recuerda? ¿Y por cuánto tiempo contestó usted? Ese es un pacto o es una promesa que uno está haciendo ¿con quién? Con el Señor. Es una promesa. Y qué hermoso en todo aquel que la cumple. Que hasta el último respiro de su vida, su corazón estuvo en servir a Dios. Mas sin embargo, es triste ver personas que hicieron esta clase de juramento o de compromiso o de pacto con el Señor y ya desafortunadamente su corazón y su mente no está ahí. Ahora, como dije hace un momento, alguien dirá, no, pero por eso es que yo no me quiero comprometer con el Señor. Bueno, la cosa está peor ahí. Porque miren, tiene más posibilidades el que lo intenta que el que nunca lo intenta. ¿No cree usted? Entonces, ¿estamos expuestos a fallar? Sí estamos expuestos a fallar, mas sin embargo, cuando nosotros reconocemos, lo único que el Señor quiere, fíjese bien, cuando nosotros reconocemos estas cosas, lo único que el Señor quiere es que le pidamos perdón, es todo. Nos arrepintamos y sigamos adelante. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo hice una promesa, yo hice un juramento, yo me comprometí, fallé, puede ser que sí haya fallado, pero si yo me arrepiento y vuelvo al camino, seguimos adelante. ¿Qué le pasó al hijo pródigo?
El hijo pródigo es el ejemplo de lo que estamos hablando. Él estaba en la casa, él tenía todo. Llegó un momento en que dijo, agarro diferente camino, ¿sí o no? Cuando este hombre decide agarrar diferente rumbo, llega a una condición donde dice que llega a la condición más baja, pero al llegar a ese momento, él reconoce, y en otras palabras dijera, decidí o tomé el camino equivocado. ¿Qué hace el hijo pródigo? Dice la Biblia, dice que vuelve en sí, recapacita y dice, pues, ¿qué estoy haciendo, en otras palabras, en esta situación? Entonces, cuando nosotros nos encontremos en una situación, hermanos, donde nos damos cuenta, en otras palabras, que estamos mal, hombre, para hacerlo más claro, ¿qué es lo que le tenemos que pedir al Señor? Es lo único que necesitamos hacer. Señor, ¿sabes qué? Si reconozco que en esta área te he fallado, te ruego que me perdones. Cuando nosotros, hermanos, vamos cada día comprendiendo lo que es la palabra de Dios, Dios para cada situación en nuestra vida nos tiene enseñanza de cómo caminar nosotros. Ahora, quiero llegar a la parte principal que en alguna manera yo pudiera decir hasta cierto punto es la más delicada. El Señor, cuando les da estos mandamientos al pueblo y les dice de esta manera, primeramente les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y juntamente, el primero con el segundo van relacionados, dice, no te harás ni ninguna imagen, ni semejanza, ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Y explica también, hermanos, por qué razón, y lo dice en una forma, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Si hay algo, hermanos, que nosotros miramos en Dios, y esto nada más piénselo por un momento. Piénselo nada más por un momento, ya que el mismo Señor lo explica de esta manera. Dios no quiere compartir su gloria con algo que es su creación. ¿Me explico? Entonces, cuando Él habla en este mandamiento de no tener dioses ajenos, quizás usted y hoy en día, usted y yo no tengamos un Dios como que a lo mejor en un tiempo usted lo tuvo o yo lo tuve, que nos inclinábamos ahora sí, como alguien dijo, perdonen la expresión, a cualquier mono. El otro día estaba platicando con unas personas y estaban hablando de la Santa Muerte. ¿Quién de ustedes ha escuchado de la Santa Muerte? Y que esta persona le decía, no hombre, mira, pídele a la Santa Muerte, esta te va a dar todo. Los que son de Sinaloa conocen a Malverde, o Valverde, o Malverde, no sé cómo le llaman. Mire, nosotros, sobre todo cuando pensamos un poquito en la historia, antes de que llegaran los españoles, nosotros vamos a decir de la descendencia de lo que es, vamos a decir los indígenas, había toda clase de dioses. El dios de la lluvia, el dios del sol, bueno, de toda clase de dioses. Entonces, cuando una persona, vamos a decir, en lugar de darle la honra al Creador, le está dando la honra a la creación. Y aquí es donde entra el mandamiento. ¿No tendrás qué? Dioses ajenos. Le decían a usted, o a lo mejor a mí me decían, yo tenía una tía, en paz descanse, ¿no? Ella muy devota a la iglesia. Muy devota a la iglesia. Cada semana ella en la iglesia. Y otra vez cada uno, ¿verdad? Conforme va uno aprendiendo. Mira, mi hijo, pídele este santito, pídele este otro, pídele este otro. Cuando uno no ha conocido la palabra de Dios, pues por ignorancia uno lo hace. La Biblia nos dice que a nosotros
cuando vayamos a pedir, fíjese cómo dice la Biblia. El único medio, o dijéramos el único mediador que la Biblia nos enseña es Jesucristo, hombre. En otras palabras, ¿a quién es a lo que la Biblia me enseña a quien yo debo de pedir? ¿A quién? Dígalo fuerte conmigo. Entonces, cuando alguien, vamos a decir, tiene esa creencia de andar pidiéndole a alguien más o a algo más que no es Jesús, está viviendo ¿en qué? En idolatría. Ahora, eso es en el aspecto de cuando uno pide. Ahora, hay otro aspecto que puede sucedernos y es en el aspecto en lo que nosotros confiamos. Dice la Biblia, hay algunos confían en fuerzas, en caballos, en poder, en riquezas, pero dice, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor. O sea, ¿en quién está nuestra confianza? Entonces, el plan de Dios, hermanos, es que usted y yo vivamos totalmente libres de todas estas cosas. Mire, algo que hemos aprendido últimamente, hermanos, es cuando usted se ponga en oración ante Dios, trate de hacer esta práctica. Váyase usted por los 10 mandamientos, que yo le digo, aunque el Señor lo ha resumido en 2, haciendo los 2, que es amar a Dios y amar al prójimo, indirectamente usted y yo vamos a hacer los 10 mandamientos. ¿Me explico? Entonces, váyase un poquito usted en detalle y cuando usted hable con Dios en oración, usted pregúntele cada día al Señor, Señor, ¿cómo estoy en esta área en mi vida? ¿Estoy bien? O sea, la Biblia dice que nosotros tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. Hay veces, hermanos, que yo me como dijéramos, me quisiera engañar, o hay veces que me engaño yo solo pensando que estoy bien, pero posiblemente estoy bien mal, porque no me escudriño conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, cuando uno se va escudriñando conforme a la palabra de Dios, hermanos, entonces la palabra de Dios saca todo a luz de nuestra vida. Todo saca a luz. Al punto principal, hermanos, que quiero llegar con ustedes es este, miren. Fíjese bien. Cuando el Señor, dice en la Biblia, que es llevado por el Espíritu al desierto. Diga conmigo la palabra por el Espíritu. Otra vez diga conmigo, por el Espíritu. La Biblia nos dice, hermanos, que las cosas espirituales no se van a poder comprender, como dijéramos, humanamente. Las cosas espirituales de Dios se van comprendiendo espiritualmente cuando uno vive en el Espíritu. ¿Me explico? O sea, si yo no estoy viviendo en el Espíritu, yo no voy a comprender las cosas espirituales de Dios, pero sobre todas las cosas, fíjense bien lo que les voy a decir. Escuche bien esto. Escuche bien lo que le voy a decir claramente. Detrás de toda desobediencia a la palabra de Dios se encuentra un espíritu que está controlando ello. Vuelvo a repetirlo. Detrás de toda desobediencia a Dios se encuentra un espíritu que lo está ¿qué? Controlando. Ahora, cuando uno va aprendiendo esto, hermanos, se da cuenta que los espíritus yo no les puedo hacer nada. O sea, yo como ser humano estoy totalmente limitado. Cuando nosotros miramos, hermanos, cuando Jesús dice, fíjense cómo dice la Biblia, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice?
O sea, hace énfasis, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Si yo quiero ser libre o quiero vivir en libertad, mientras no sea el Espíritu Santo, yo no lo puedo hacer. ¿Me explico? Mientras no sea, hermanos, el poder del Espíritu Santo obrando en mí, así como dice alguien, tire patadas, haga de gritos, haga lo que quiera, si no es el Espíritu Santo en mí, yo no lo puedo hacer. Por eso el apóstol Pablo, el versículo que leíamos, dijo de esta manera, ¿dónde está qué dice? A ver, dígalo conmigo, ¿dónde está qué? El Espíritu de Dios. Dígalo más fuerte. El Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Donde está el Espíritu del Señor, Pablo llegó a reconocer que solamente por medio del Espíritu del Señor es que yo puedo vivir libre. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando nosotros entendemos estas cosas, número uno, necesitamos, si hay una cosa que yo personalmente necesito, es buscar vivir lleno del Espíritu Santo continuamente. Porque mire, cuando uno entiende que esto no se vence físicamente, sino se puede vencer solo espiritualmente, aquí es donde dijo el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es una lucha física, no es una guerra, dijéramos, a golpes, es una lucha espiritual. Ahora, cuando uno va, cada día que uno va aprendiendo y va comprendiendo estas cosas y entiende que la lucha no es espiritual, de la misma manera como la lucha no es espiritual, nuestras armas, como la lucha es espiritual, no es carnal, nuestras armas no son carnales, ahora nuestras armas van a ser armas espirituales. ¿Me escuchó bien? ¿Armas qué? Espirituales. Entonces, fíjese bien, vemos nosotros cómo dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y escuche otra vez, y fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado? Fue llevado por el Espíritu, pero ahora fíjese lo que dice cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, y ya luego empieza a explicar por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por qué le traigo este pasaje? Miren, hermanos. Le preguntaba ayer a mi esposa, ¿será que Dios quiera estarme librando cada rato de situaciones donde yo me metí o donde yo estoy? ¿O quiera prevenirme de esas situaciones? Dios me quiere, ¿qué? Prevenir. O sea, en otras palabras, dice mi hijo, yo no quiero que caigas en esclavitud. Yo te voy a enseñar para cómo te mantengas libre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, aquí miramos el ejemplo principal y en esto es donde me quiero quedar. Cuando Jesús, escuche bien esto, es tentado por Satanás, él es tentado, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, que él fue tentado en todo. O sea, en todas las cosas que usted y yo podemos llegar a ser tentados, dice que él fue tentado en todo. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús venció la tentación? En otras palabras, ¿cómo fue que él logró evitar estar en esclavitud? Y aquí es donde nosotros miramos, hermanos, en este pasaje. 3 son las luchas que nosotros tenemos, lo hemos mencionado. Número 1 es este cuerpo con el cual luchamos. El cuerpo quiere una cosa, quiere los deseos carnales, la lascivia. Luchamos contra el mundo y luchamos contra el mismo Satanás. Ahora, el que está detrás de todo esto, ahora sí como alguien dijo, moviendo los hilos, es el mismo Satanás.
Porque si hay alguien que no quiere que usted y yo vivamos libres, es Él. Y Él va a estar queriendo luchar tanto con nuestra carne, tanto con las cosas del mundo y directamente con Él. Entonces, al entender nosotros esto, hermanos, vamos aquí a mirar brevemente lo que Jesús hizo, que es exactamente lo que usted y yo podemos hacer si queremos mantener continuamente una victoria en el nombre de Jesús. Cuando viene Satanás, le viene a tentar, fíjese bien, primeramente Jesús está lleno ¿de qué? Está lleno del Espíritu Santo. La mayor fuerza que usted y yo tenemos es el Espíritu en nosotros. ¿Me escuchó bien? Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros, si hay algo que Dios anhela, como les dije al principio, Dios busca en usted y en mí obediencia. ¿Sabe por qué? Porque mire, cuando nosotros estamos viviendo en obediencia, Dios va a cumplir lo que Él dice, porque estamos viviendo ¿en qué? En obediencia. Pero cuando a mí se me ocurre estar viviendo en desobediencia, entonces yo no voy a tener el respaldo o la autoridad de lo que Dios dice. Pablo, él lo entendió de esta manera, dice, tú que juzgas a otros que no se debe de hacer esto, tú estás haciendo lo mismo. ¿Eso es estar viviendo en qué? En desobediencia. Aquellos hombres cuando en una ocasión dice que querían echar unos espíritus fuera, como les dije, mire, toda desobediencia, todo pecado detrás de ello tiene un espíritu. Aquellos hombres querían echar aquello espíritu fuera. Y le dijeron, te conjuramos por el que predica Pablo, que salgan de ese hombre. ¿Qué le dijeron los espíritus? Porque los espíritus conocen. Mira, conocemos a Pablo y también conocemos a quien predica Pablo. Pero ¿ustedes quién son? Cuando usted y yo vivimos en desobediencia, hermanos, el diablo se ríe de nosotros. El diablo, o sea, somos una presa para él. Cuando vivimos en desobediencia. Mas sin embargo, hermanos, cuando nosotros vivimos bajo lo que es el Espíritu Santo de Dios, buscamos cada día en nuestro diario vivir, buscamos cómo llenarnos cada día más de su presencia y buscar cómo ser, como decía hace unos momentos, ser obediente aún en las cosas pequeñitas. Que uno pensaría que no es gran cosa, pero esas pequeñas cosas son las que Dios va a abrir la puerta para confiarme cosas mayores. Y para esto, hermanos, número uno, se requiere ¿qué? Obediencia. Los mandamientos estaban, o Dios los dejó escritos con el propósito de que se obedecieran. Un mandamiento, ese es el propósito. Entonces, cuando usted y yo vivimos bajo el Espíritu Santo, una de las cosas que vamos a buscar es vivir en obediencia. Ahora, si nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual, entonces nosotros de la misma manera, cada día vamos a buscar cómo usar las armas espirituales. El capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo, hablando precisamente de esto, da una descripción completa de todo lo que era la armadura en aquel entonces de un soldado, y habla de las cosas que son principales. No voy a ir en detalle, pero me voy a concentrar en dos. Habla como de 7, 8 diferentes cosas de nuestra arma espiritual, y la mayoría de ellos son solamente para defendernos. Y habla de 2 solamente que son para atacar. Miren. Cuando Jesús es tentado por Satanás, siendo el Dios encarnado,
Yo creo que él le hubiera podido dicho, mira, Satanás, no me estés molestando, quítate. Eso le hubiera podido decir él. Mas, sin embargo, no le dijo eso. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Viene Satanás y le tienta. Satanás usando la misma palabra de Dios. Porque si usted no sabía, hay alguien que se sabe mejor la Biblia que usted y yo. ¿Sí sabe quién es? La dice a medias, la tuerce o no la obedece. Y le dice, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras. Ahí le está tirando a la necesidad física. Y luego le dice, mira, a ver, si tú eres hijo de Dios, dice que lo lleva allá al pináculo más alto. Y dice, a ver, tírate. Al cabo dice que a sus ángeles va a mandar para que te protejan, te cuidan, que no caiga tu pie no tropiece en piedra. Y luego la tercera le dice, mira, si tú me adoras, o sea, ya le llega directo a lo que es, en otras palabras, se idólatra, o sea, deja a un lado a Dios. Le llegan las tres tentaciones. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Esta es la respuesta del Señor, y aquí es donde nosotros podemos aprender si queremos. Siendo el mismo Dios, lo único que el Señor le dijo a Satanás, le dijo, escrito. A ver, diga conmigo. Diga conmigo. Dígalo otra vez. Por ejemplo, fíjense bien lo que les voy a decir. Si a mí me llega lo que es la codicia o la avaricia, yo voy a tener que aprender a decir escrito está. No codiciarás. Si a mí me llega a estar hablando mal de ustedes o de alguien más, escrito está, no hablarás falso testimonio. Si a mí se me ocurre andar mirando por allá a la mujer a la ajena, voy a decir, tengo que aprender a decir, escrito está, no adulterarás. Si algo se me quiere pegar de lo ajeno, voy a decir, escrito está, no robarás. Si se me ocurre por allá, me viene el odio y quiero aniquilar a alguien, ¿qué tengo que decir? No matarás, escrito está. Si a mis padres los ando dejando, o los quiero dejar abandonados, ¿qué va a decir? ¿Qué tengo que decir? Escrito está, honra a tu padre y a tu madre. Si quiero trabajar los 7 días y andar todo afanado, ¿qué voy a decir? Escrito está. El séptimo día, ¿qué harás? O sea, si yo entiendo esto, la arma número 1 que Dios me ha dejado a mi alcance es la palabra de Dios. Mire, hermanos, cuando usted y yo vamos cada día aprendiendo esta preciosa palabra de Dios, dice el apóstol Pablo que es como espada de 2 filos. Esta le corta la cabeza al diablo y a sus seguidores. ¿Cuál es el problema en algunos de nosotros? Es que una de dos, o no la sabemos, o no la obedecemos, o no la sabemos usar. Y el diablo contento. Qué bueno que no la sabe. Y qué bueno que no la obedece. Pero hermanos, Dios no quiere eso para usted ni para mí. Dios quiere que vivamos completamente libres, gloria al Señor. El día jueves le estaba dando un estudio a una familia y hablamos acerca de lo que les introducía brevemente, lo que hablamos acerca de la pereza. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber aprender a decirle, cuando me entra la pereza espiritual, ¿qué tengo que decir? A ver, deme palabra de Dios. Alguien que me dé palabra de Dios. ¿Qué tengo que decir? Ese es para los débiles. Al perezoso.
Pues que no trabaje, que no coma. Ahí le va una, agárrela. No solo trabajar por la comida. ¿Para trabajar por qué? ¿Por la qué? Por la comida que no perece. En otras palabras, que no sea un perezoso. Cuando nosotros, hermanos, vamos aprendiendo cada día más la palabra de Dios. Por eso a mí me llama la atención cuando el Señor le dice al pueblo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en ella está escrito. Y aquí viene la promesa: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Es promesa de Dios, hermanos. Las promesas de Dios, dice su palabra, son en él sí y son en él amén. En las promesas de Dios, hermanos, cuando nosotros cada día que vamos conociendo la palabra, cuando el enemigo nos quiera tirar dardos, usted y yo, con la sabiduría de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, no vamos a andar contestando cualquier otra cosa. Sencillamente vamos a contestar lo que ya está escrito por su preciosa palabra, y le podemos decir al enemigo y a cualquier espíritu que se cruce: escrito está. Gloria al Señor. Pero esto usted y yo lo podemos decir cuando la palabra está en nuestro corazón. Por eso, hermano, la necesidad de que usted y yo nos llenemos de esta preciosa palabra. Por eso la necesidad, hermanos, de que usted y yo, aleluya, podamos cada día meditar, cada día leer, cada día estudiar, cada día memorizar, cada día escudriñar esta preciosa palabra, y sobre todas las cosas poderla obedecer. Parte de mi oración le digo al Señor: dame sabiduría para vivir tu palabra. ¿Dame qué? ¿Para qué? Para vivir tu palabra. Y por último, hermanos, dentro de esa armadura no está solamente por un lado la palabra, sino por el otro lado, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. ¿Orando cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica. Mire, puestos en pie, por favor. Cuando yo tengo la oportunidad de mirar a alguien, fíjese bien, que se compromete con el Señor, y sobre todas las cosas, que dentro de su compromiso es aquel que, como decíamos, no solamente promete, sino que juntamente con su compromiso él cumple. Una persona que se compromete con el Señor, va a ser muy raro, escuche bien lo que le voy a decir, que pase un día sin leer esta palabra. Va a ser muy raro. Y esa persona comprometida, hermanos, va a ser raro el día que no doble rodillas delante del Señor. Va a ser raro el día que no doble rodillas delante del Señor. Y esa persona, fíjese bien lo que le voy a decir, conforme va creyendo, porque dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? O sea, la palabra le va trayendo a uno fe. Esa persona, conforme va escuchando palabra, va hablando con Dios por medio de la oración, la fe de aquella persona se va fortaleciendo y va creciendo. Hermanos, cuando esa fe va creciendo y se va fortaleciendo, entonces entra algo que es lo sobrenatural de Dios. Cuando viene lo que es la unción de parte de Dios.
Y dice la Biblia en el libro de Isaías que la unción por sí sola, porque es la unción de Dios, rompe todo yugo. O sea, una persona que vive en el Espíritu, que vive en la palabra, que vive en la oración, que vive buscando de Dios, esa persona llega al punto donde va a vivir bajo la unción de Dios. Cuando vive bajo la unción de Dios, no hay diablo, no hay demonio que nos pueda tener cautivos. No hay nada que nos pueda tener cautivos. Pero eso Dios lo deja al alcance de cada uno de nosotros, y ahora está en que nosotros lo queramos tomar. Mi lucha no es carnal, hermano. Nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha es espiritual. Por tanto, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Cada día que nosotros vamos aprendiendo estas cosas, vamos dejando de hacer las cosas a nuestra manera y vamos aprendiendo a hacerlo a la manera de Dios. Y eso es lo que Dios busca, hermanos, un pueblo sabio. Un pueblo que diga: Señor, que no sean mis caminos, sino que sean tus caminos, Señor. Que no sean mis pensamientos, Señor, sino que sean tus pensamientos. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras. Que no sea mi fuerza, sino que sea tu poder. Cuando usted y yo, hermanos, vamos abriendo camino para que sea Dios el que vaya llenando, usted tenga toda la confianza que no va a vivir en esclavitud. Usted va a vivir continuamente en libre. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay alguien que se sienta libre, que venga, quiera conmigo, y que en esa misma libertad queramos darle gracias a Dios y pedirle: Señor, yo quiero que tu palabra, la oración, mi acercamiento a ti, mi obediencia, traigan la unción de parte de Dios para echar todo demonio fuera en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que desea eso? Véngase a este altar conmigo. Vamos a rogarle al Señor, hermanos, porque solamente Él, escuche bien, solamente Él es el que lo puede hacer posible. Usted quiere vivir espiritual, vamos a buscar del Señor, hermanos. Les invito a todo aquel que quiera vivir una vida espiritual, decirle: Señor, yo necesito tu dirección, yo necesito tu guía, Jesús. Yo reconozco, Señor, que por mí solo o por mis propias fuerzas, Dios mío, no puedo hacer absolutamente nada, Señor. Que al querer hacerlo, Señor, por mi entendimiento, a mi manera, Señor Jesús, nada, Señor, puedo yo hacer contra las huestes del enemigo. Señor, tú dices que el enemigo ya tú lo venciste en la cruz del Calvario, Señor. Y como tú has vencido al enemigo, Señor, yo en tu nombre, Jesús, por la fe en tu palabra, Señor, y obediencia a ella, Jesucristo, yo en esta hora, Dios mío, quiero ser más que vencedor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, para que sea por el poder de tu Espíritu Santo, que sea, Dios mío, la autoridad, soberano Dios, delegada a cada uno de nosotros al ser obedientes a tu palabra, Jesús. Que sea, Dios soberano, el que manifieste la unción, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para romper, Dios mío, todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesucristo. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Levante sus manos en esta hora, levante sus manos y adoremos al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, Jesús. Quiero vivir, Señor, en esa libertad, Señor Jesucristo, a la cual tú me has llamado. Quiero vivir, Jesús. Quiero vivir, Señor, en esa libertad. Levante sus manos, dígale: Señor,
Ayúdame, Señor, a ser sensible a tu voz, Jesús. A ser obediente a tu palabra, Jesucristo. A ser obediente, mi Rey. A ser obediente, Jesús. Detrás, Señor, de obediencia, tú, Señor, traes bendición, Jesús. En el nombre de Jesús, yo derrocho, Señor, toda desobediencia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Reprendo, Señor, todo espíritu de desobediencia, Señor, que quiera, Dios soberano, turbar la mente, el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Quiero ser obediente, Jesús. Quiero ser obediente, Señor. Quiero ser obediente a tu palabra, Jesús. I want to be obedient to you, God. Quiero ser obediente, Señor, a tu Espíritu, Señor. Para que la unción divina, Señor, de lo alto, fluya, Jesús, más y más en mi vida, Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, ministra, Jesús. Espíritu Santo, ministranos, Jesús. Ministranos, Espíritu Santo, ministranos en esta hora.